Hola, buenos días. Mi nombre es Joana Ramírez y hoy le vengo a hablar sobre el régimen legal de los bienes del Estado. Empecemos por el concepto. El régimen legal de los bienes del Estado representa todas aquellas leyes por las cuales se rige todo lo que esté bajo la categoría de bienes públicos o bienes del Estado. El Estado tiene el poder político, jurídico y administrativo para ejercer autoridad sobre aquello que afecte la colectividad. Es por ello que se le confiere el derecho sobre los bienes pertenecientes a la nación. Posee la potestad para reglamentarlos y otorgar sobre ellos el destino que para ese momento sea el más beneficioso para el desarrollo de sus funciones. Son todas aquellas cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada. Se encuentra representado por todos aquellos bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones que forman parte del patrimonio del Estado, los cuales pueden originarse desde que se constituye como Estado soberano. Además, involucra a los adquiridos por la nación o que se hayan destinado en algún establecimiento público o administración nacional. Además, son considerados bienes del Estado, aquellos que se caracterizan por no poseer dueño y encontrarse en el territorio nacional. Dentro de los bienes públicos se establecen las siguientes categorías: bienes nacionales, estadales, municipales y distritales. En el caso de los son muy parecidos, ya que son bienes públicos de dominio público o privado de la República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados deben tener una participación igual o superior al 50% del capital social, y de las consideradas fundaciones del Estado. En el caso de las estadales, deben tener el 50% igual o superior del capital social y de las consideradas fundaciones estadales. En el caso de los municipales es lo mismo, pero de las fundaciones municipales. Y en el distrital es de las consideradas fundaciones distritales. Se creó el sistema de bienes públicos integrado por el conjunto de principios, normas, órganos, entes y procesos que permiten regular de manera integral y coherente la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos dentro del sector, en función del cumplimiento de las políticas públicas, y que tiene la Superintendencia de Bienes Públicos como órgano rector, con la estructura organizativa que determine el reglamento respectivo. En otro lado tenemos la administración. La administración de estos bienes, según la Constitución, en el artículo 156, le corresponde al Poder Público Nacional, y es competencia del Ejecutivo Nacional administrar la hacienda pública, y dentro de ello se encuentran los bienes del Estado. Este tiene la plena disposición sobre los bienes que le pertenecen. De esta forma, pueden destinarlos de la manera más idónea para el desarrollo de aquellas funciones que sean beneficiosas para él, y de las cuales el Estado pueda obtener la ganancia esperada. En estos casos, el Estado actúa como una persona individual, la cual le otorga plena propiedad sobre el bien. Asimismo, la doctrina reiterada contempla que los bienes del Estado pueden clasificarse en bienes que pertenecen al dominio público. Estos, a su vez, se dividen en que son los bienes de uso público, los cuales encontramos en la calle, las avenidas, las vías públicas, etc. Y los bienes de uso privado del Estado, que vendrían siendo las edificaciones donde funcionan los ministerios, registros, notarías, institutos, organismos del Estado, liceos públicos, centros de reclusión, entre otros. En ambos casos, estos bienes se caracterizan por ser bienes no comerciales. No pierden sus características principales, ni siquiera con el paso del tiempo. No pueden venderse o cederse. Ahora bien, el Estado puede desafectar un bien de dominio público y que pasa a formar parte de los bienes de dominio privado del Estado, y viceversa. Los bienes que pertenecen al dominio privado son aquellos bienes de los cuales el Estado puede disponer sin limitación alguna, tales como las tierras públicas, las cuales deben ser utilizadas para un beneficio social o económico, y nunca particular. En cuanto a la adquisición, se realiza en los distintos entes públicos, los cuales utilizan el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas y los manuales de este. Cuando se desea adquirir, vender o reparar un bien público, la evaluación de la necesidad del mismo debe estar descrita en el presupuesto público, ya que este expresa los planes nacionales, regionales y locales, y este comprende los ingresos y gastos del Estado.
Para adquirir los bienes públicos, las instituciones correspondientes se deben guiar por la normativa que expresa el Manual de Normas y Procedimiento de Bienes Muebles y Semimovientes, así como el Manual de Normas y Procedimientos de Bienes Inmuebles, además de toda la normativa del presupuesto público. En este mismo orden de ideas, el Estado podrá adquirir los bienes. En cuanto a la enajenación, los bienes patrimoniales del Estado son enajenables, siempre que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración General del Estado o de alguno de sus organismos públicos. Cabe destacar que se podrá acordar la enajenación de un bien del Estado, reservándose el uso durante un periodo de tiempo determinado. Pasado este periodo, deberá justificarse por razones excepcionales y porque resulte conveniente para el interés público. La enajenación de los bienes públicos bajo la modalidad de venta o permuta se hará mediante el proceso de oferta pública y preferentemente por lotes, pudiéndose realizar enajenaciones por unidades, atendiendo a las características particulares de los bienes. Por su parte, la máxima autoridad de los órganos y entes del sector tendrán a su cargo la creación y conformación del Comité de Licitaciones, el cual deberá estar integrado por las áreas jurídicas, técnica y económica financiera, ya que esta comisión estará a cargo de la oferta pública del bien del Estado. El precio que servirá de base para la enajenación de los bienes a que se refiere la ley será determinado por dicho comité o comisión, la cual tomará en cuenta a tales efectos la información suministrada por dos peritos diferentes y cualquier otro criterio válido a juicio de la comisión. En caso de enajenación de acciones, cuotas o participaciones en sociedades, se calculará con base en el valor presente de los flujos de caja que éstas generen, con fundamento en mecanismos que tomen en cuenta los resultados financieros de la operación de la futura sociedad. Los avalúos serán realizados a través de la Secretaría Técnica y cuando no puedan ser efectuados por esta, deberán ser ejecutados por personas acreditadas ante los organismos competentes, de reconocida capacidad e idoneidad técnica, de acuerdo con su profesión y conocimientos prácticos en la materia objeto del avalúo. La venta de bienes a que se refiere la ley se efectuará mediante licitación pública, de la siguiente manera. Se publicará un aviso en 2 diarios de comprobada circulación nacional, en el cual se indiquen las características del bien, el precio, las condiciones y el plazo para la oferta. Si no se recibieran ofertas dentro del plazo, las mismas no fueran satisfactorias a juicio del comité, podrá procederse a la publicación de un segundo aviso, conforme a lo antes indicado. Los bienes se adjudicarán en propiedad a quien formule, a juicio del comité de licitación del respectivo ente u organismo, y se tomará la oferta más ventajosa. Gracias.